Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que se pudieron sintonizar hoy por medio de YouTube. Y antes de comenzar este estudio bíblico me gustaría orar para poner este estudio en las manos del Señor. Y si pueden orar conmigo, por favor, ahí donde estén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por esta oportunidad de estudiar de tu palabra, Señor. Te pido en este momento que tomas control de este mensaje. Te pido que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y también cada persona que está escuchando, no solamente puede escuchar esta palabra, pero entenderlo profundamente para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias, Señor. Y te doy gracias por todo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por todo, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Amén. En este día vamos a meternos a la palabra de Dios, comenzando en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a ver del 1 al 9. El tema de hoy es las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Y para comenzar quiero leer una parábola. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Y esta es la parábola del sembrador. Y solamente vamos a leer del 1 al 9. Y ahorita, después de esto, vamos a meternos más a lo que vamos a hablar hoy. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tenía oídos para oír, oiga. Ok, en terminando este pasaje, quiero que enfoquen en este versículo que acabamos de leer. Versículo 9 que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está diciendo esto. Él está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante que él termina con esta parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque ¿cuántas personas tú conoces tienen oídos para no oír? La mayoría de las personas que tú conoces tienen oídos y son para oír. Y Jesús está diciendo: el que tiene oídos, ¿verdad? No sé cuántas personas conoces que no tienen oídos, ¿verdad? Y Jesús diciendo esto, pues puede decir, ¿por qué está diciendo algo tan notable? Todos tienen oídos, claro. Pero quiero que pienses en este versículo mientras que nos metemos más a la palabra, acordándose de este versículo. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la primera pregunta, hablando sobre las parábolas de Jesús, no vamos a quedarnos solamente en una parábola. Quiero hablar sobre las parábolas, preguntando qué es una parábola, por qué Jesús predicó en parábolas y cuántas parábolas me enseñó Jesús. No, la primera pregunta, si quieres ver y entender sobre más de las parábolas, sería: ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Entonces, primeramente, una parábola es similar a una analogía. ¿Qué es una analogía? Es cuando
estás comparando dos cosas para hacer un punto, para hacer que alguien entienda algo. Por ejemplo, cuando alguien en inglés, cuando uno dice life is like a box of chocolates, es como por decir, la vida es como una caja de chocolates, los chocolates que son de diferente variedad. Entonces dice, you never know what you're gonna get, que significa nunca sabes lo que vas a recibir. Entonces lo que se está comparando allí es la vida con una caja de chocolates. Y está comparando esas dos cosas. Esa es una analogía. Pero no solamente eso, pero para hacer un punto. El punto es que nunca sabes lo que vas a recibir. Cuando comes esos chocolates, no sabes qué sabor está dentro, ¿verdad? Es de diferentes sabores y cuando comes eso, dices, oh, que este tiene caramelo, este tiene nueces y cualquier otra cosa, ¿verdad? Otro ejemplo es, en inglés dice time is money, que significa el tiempo es el dinero. So use it wisely. Entonces úsalo con sabiduría. Las dos cosas que están comparando es el tiempo y el dinero, diciendo que las dos cosas son valiosos y hay que usarlo con sabiduría, ¿verdad? Entonces, eso es una analogía. Ahora, la parábola es similar a eso, pero es bíblico, ¿verdad? Cuando Jesús habla de las parábolas, está comparando dos cosas, pero la diferencia es que una cosa es una cosa terrenal, así una cosa de la tierra que conocemos, algo físico, y otra cosa es espiritual. Y esas dos cosas son las que se están comparando. Una cosa de tierra, que conocemos físicamente, y una cosa espiritual. Por ejemplo, en esta parábola que vimos del sembrador, Jesús hablaba sobre que el sembrador daba semilla, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí en el versículo 10 que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla. Ok, aquí habla de la semilla. Cuando habla de la semilla, si ves, cuando él comienza a describir lo que significa esta parábola, él está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, lo que es terrenal, lo que es físico, lo que conocemos nosotros es la semilla. Todos sabemos que es una semilla. Y lo que está comprando es una semilla, es como la palabra de Dios. Cuando el sembrador da la semilla, que es la palabra de Dios, unos crecían, otros se quedaban ahí, ¿verdad? Ahora, eso es nomás diciendo, dando un ejemplo, cómo es una parábola, dando un ejemplo terrenal, uno físico, como la semilla, y comparándolo con otra cosa que es espiritual, que es en este ejemplo la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que usaba Jesús muchas veces en sus parábolas. Ahora, otra cosa a reconocer es que estas parábolas, cuando él los daba, eran de ficción, no eran historias que eran de verdad. Eran simplemente para ilustraciones, para dar una ilustración para que gente pueda agarrar mejor entendimiento, ¿verdad? Una comparación. Pero no eran de verdad. Así como cuando hablaba del sembrador, él no estaba hablando de alguien específico, nomás algo general y simplemente era una ilustración. Lo estaba ilustrando para que gente lo pueda entender mejor. Ahora la pregunta entonces es, ¿por qué es que Jesús enseñó en parábolas? Porque los discípulos preguntaron esto también. En el versículo 10 de Mateo 13, ellos preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, algo de los discípulos, ellos no siempre entendieron esas parábolas de Jesús. Jesús tenía que explicarlos varias veces a ellos, ¿verdad? Y ellos, estando con Jesús, decían, ¿por qué sería que ellos
que Jesús está enseñando en parábolas que ni nosotros entendemos, menos las personas que están escuchando a Jesús por primera vez. ¿Por qué hablar en parábolas y no simplemente hablar directamente? Si Jesús quiere hacer un punto, quiere decir algo para que la gente entienda, ¿por qué no lo dice más directo? Para que la gente entienda mejor, ¿verdad? Pues primero vamos a leer esta sección aquí. Mateo 13, vamos a leer del 10 al 17, a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Comenzando que este versículo 10, que dice: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces la pregunta era de los discípulos: Jesús, ¿por qué enseñas en parábola? Ellos preguntaban esto porque cuando Jesús comenzó a predicar, Él no hablaba en parábolas al principio. Él hablaba más directamente. Cuando Él comenzó a predicar, Él decía: arrepéntase todos, porque el reino de los cielos está en mano. Hay por llegar. Él decía: hay que arrepentirse. Y es más directo. Todos entienden. Arrepentirse significa hay que voltear de sus pecados. Hay que alejarse de los pecados. Y era directo. Pero en un momento Jesús comenzó a hablar en parábolas, ¿verdad? No fue al principio. Y entonces por eso los discípulos dicen: ahora, ¿por qué está enseñando en parábola? Ahora vemos su respuesta en el versículo 11, que dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Está diciendo que a los discípulos, a los que siguen a Él, se ha dado entendimiento, pero a los demás no se ha dado. Como en pocas palabras, las parábolas lo está usando a propósito para que la gente que no cree en Él no entienda. Pero ¿por qué Dios querrá que gente no entienda estas parábolas? Es como si Dios está haciendo los ciegos a propósito. Y es un poco raro porque tú dices, o tú dirás: Dios, yo pensaba amaba a todos. Sabemos que Dios quiere salvar a todos. Si no era verdad, lo que hizo Jesús sería en vano, ¿verdad? Porque vemos en Juan 3, 16 y 17 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ya sabemos claramente que Dios quiere que el mundo sea salvo. Todos, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo en Mateo 13,
11, que porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué no es dado? Porque a ellos no tienen entendimiento, nomás a los discípulos, ¿verdad? Es como si Él simplemente está escogiendo a unas personas para que reciban entendimiento. Ahora, acuérdense que del versículo 9 de Mateo 13, cuando Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Acuérdense que Él no simplemente está hablando de gente con oídos, ¿verdad? Todos tenemos oídos. Pero ¿qué estaba diciendo aquí? Lo que estaba diciendo es, si puedes escuchar mi palabra, entiéndalo. Cuando Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando dice oiga, está diciendo entiende. Entiende lo que estoy diciendo. Si no entiendes, recibe entendimiento. Si no entiendes, busca entendimiento. Porque hay cosas que una persona cuando lo escucha no lo va a entender. ¿Acuerdas en los tiempos de la escuela? Cuando tú ibas y querías aprender más y más. Si no sabías algo, ¿qué hacías? Levantabas la mano y decías, oye, maestro, ¿qué significa esto? Le preguntabas, o hay veces que después del clase te quedabas para hablar con el profesor. Así en la misma manera, si alguien no entiende esta parábola escuchando a Jesús, y si quieren en verdad reconocer y entender lo que se estaba enseñando, ¿qué crees que van a hacer? ¿Van a ir a seguir a hablar, si no a Jesús, a un discípulo, a alguien? Decir, ¿me puedes decir qué significa esto, por favor? Buscando la respuesta, buscando entendimiento. En el versículo 13, cuando Él dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aunque gente mira, no ven. ¿Qué significa eso? Personas que miraban a Jesús en esos días, Él les mostraba quién es Él, con milagros, con enseñanzas, con sus palabras. Y todos escuchaban y miraban lo mismo. Todos, creyentes y no creyentes. Pero unos lo recibían y lo echaban al corazón, y otros dejaban caer al suelo. Lo que Jesús dice aquí, porque viendo no ven, es las personas que dejan que caen al suelo sus palabras. Y oyendo no oyen y no entienden igual. Escuchaban todo lo que decía Jesús y dejaban que caiga al suelo. Y por un lado, es una cosa que no entiendes algo. Muchos no van a entender. Pero la diferencia es las personas que no entienden. Unos van a querer recibir entendimiento y van a buscar a Jesús. Otros que no reciben el entendimiento, no les importa y se van. Y ya no buscan más a Jesús. Y cuando Jesús habla en parábolas, está dividiendo a los que quieren buscarlo a Él y los que no lo buscan. Es más fácil saber quién quiere recibir de Jesús, porque todos no van a entender, pero los que quieren recibir entendimiento van a seguir a Jesús, pero los que no les importa se van a alejar. Por eso enseñaba en parábolas. Y cuando aquí decía sobre porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden, Él habla que esto viene de una profecía de Isaías. ¿Qué profecía? Este viene de Isaías 6, 9, 10. Aquí lo leemos, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Este fue Isaías' mensaje, que era Dios es instrumento para esconder la verdad a las personas que no querían recibirlo. Y es interesante cuando dice que Dios esconde estas verdades a las personas, que los hace ciego. Lo que está pasando aquí es que las personas se están haciendo ciego por sí mismos porque escogieron a salirse de las cosas de Dios. Todos van a recibir el mismo mensaje. Tú hablas a alguien y dices, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos lo escuchan. Pero las personas que lo reciben, unos van a llegar y decir, pues yo quiero seguir a Jesús. Pero otros van a decir, no es para mí. O no estoy listo o cualquier cosa. Eso es donde esas personas ahora son ciegos. Que dice que Dios los hace y los esconde el entendimiento. El entendimiento de la verdad, lo que es Jesús y lo que tiene Dios para cada persona, es simplemente dada a las personas que creen en Él. Los que no creen en Él no van a recibir entendimiento, porque no quieren entendimiento. Pero por eso dice que se esconde esta verdad a las personas que no creen. Ahora, esta ilustración se mira en Juan 9, en una historia del hombre que nació ciego, y que Jesús lo sanó. Y después, cuando él reconoció a Jesús y recibió su sanidad y comenzó a ver, él creyó en Jesús y comenzó a adorarlo. Pero los fariseos, que son los líderes religiosos en esos tiempos, agarraron a ese hombre que fue sanado y le preguntaron quién hizo esto. Y él les dijo, Jesús. ¿Verdad? Y después de eso los fariseos no lo creían porque le preguntaban muchas preguntas y no creían tanto que después les preguntaron pidieron que sus papás también llegaran ahí para preguntarles a ellos. Y los fariseos preguntaban a los papás, ¿ese es tu hijo? Ellos decían sí. ¿Él nació ciego? Dice sí. Ahora, ¿cómo es que él ve? Le preguntaban. Ellos dicen, no sabemos. ¿Por qué no le preguntas a él? Él es de edad. Él es adulto, pregúntale a él. Pero ya lo habían hecho. Pero ellos no creían en lo que iba pasado. Ellos pensaban que esto era una broma, que él estaba dando mentiras, que él no nació ciego, ¿verdad? Jesús no podía hacer esto, ¿verdad? No querían creer en el poder de Jesús, no querían creer lo que Dios tenía para Jesús. No querían creer que Jesús era el Mesías, simplemente. Pero vemos y eso lo puedes leer en Juan capítulo 9. En el versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. ¿Qué significa los que ven, que sean ciegos? Él está diciendo los que no ven, que ven, y los que ven sean ciegos. Él no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. Está hablando sobre esto. El hombre ciego que no miraba, después de recibir su sanidad, él comenzó a adorar a Dios. Él vio, no físicamente, sí recibió milagro, pero lo que está diciendo Jesús, que él se le abrió los ojos del espíritu y vio quién es Jesús. Y él fue sano por eso. Y fue salvo. Y las personas, los fariseos que sí miran físicamente, no pueden ver espiritualmente. Y es lo que dice aquí cuando dice, y los que ven sean cegados.
hablando de los fariseos. Ellos miran, ellos ven lo que está haciendo Jesús, pero no entienden y ahora son ciegos. Y no ciegos físicamente, pero espiritualmente. Pero eso pasa porque ellos no creen. Ellos lo hacen a ellos mismos. Y así es la palabra de Dios. Cuando uno lo recibe entendimiento, recibe verdad. Porque ¿qué dice Jesús en Juan 14:6? Dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Si quieres tú saber entendimiento de parábolas, entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, hay que recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Sabemos que Él es la verdad. Y Jesús, ¿qué dice en Juan 8:32? Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Imagínate eso, recibiendo a Jesús, recibes la verdad, recibes entendimiento. Ahora no eres ciego espiritualmente, pero puedes ver. Y todo esto viene simplemente con recibiendo a Jesús, recibiéndolo. Es importante reconocer que todo esto de las parábolas, entendimiento de todo esto comienza con recibiendo a Jesús. Entonces, cuando Él dice que Él habla en parábolas, para que, déjeme leerlo bien. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso les hablo en parábolas. Cuando ves que, porque los que ven no van a mirar y los que oyen no van a oír. Eso es porque ellos decidieron no creer en Jesús. Si no, ellos recibirán entendimiento. Eso es la diferencia. Si una persona no recibe o no cree en Jesús, no van a recibir este entendimiento. Sabemos que Jesús es la verdad y Él te hará libre. Libre de no entender cosas. Libre, claro, del pecado. Libre de todo lo que nos da la maldad del mundo. Pero Jesús es la verdad. Si tú quieres reconocer la verdad y quieres ver en verdad, no por tus propias opiniones, pero lo que es la verdad, lo que como Dios creó este mundo, hay que recibir a Jesús. Simplemente. Y después de eso vas a recibir esa verdad. Y ahora terminando, ¿cuántas parábolas dio Jesús? Pues dice que fue dadas como arriba de 35 parábolas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Arriba de 35 parábolas fue dadas en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Anota que en el libro de Juan no hay parábolas. Solamente en los sinópticos, los evangelios sinópticos, que son los evangelios que son similares. Mateo, Marcos y Lucas. Esos tres. Arriba de 35. Más o menos esa área. Habló mucho en parábola. Y lo hizo con este propósito. Muchos no van a entender. Pero cuando tú quieres recibir entendimiento, cuando tú deseas algo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a buscarlo. Dios quiere que tú lo busques, ¿verdad? Él quiere que tú recibes entendimiento, pero Él tiene que tú vengas a Él. Él ya está listo para ti, pero tú tienes que hacer algo. Levántate y ve a Jesús. Amén. Y ahí vamos a terminar y vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra que nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo que nos das. Gracias por esta oportunidad de dar de tu palabra.
Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando, que tomaron este tiempo para escuchar de tu palabra, Jesús. Te pido que bendigas a cada persona que esté escuchando, los bendigas en sus casas, con sus familias, en sus las cosas de finanzas, en sus trabajos. Si tienen problemas físicos, Señor, si tienen cualquier enfermedad, cualquier dolor, Señor, te pido que los sanes en este momento. Tú tienes el poder para sanidad. Y creemos en tu palabra y en tu poder, Señor. Gracias, Jesús, por ese milagro. También te pido, Señor, por cada persona que si necesita ayuda en cosas de sus matrimonios, en sus relaciones, Señor, con sus hijos, sus papás, sus esposos, esposas, hermanos y hermanas. Ayúdalos, Señor, para que puedan abrir sus corazones, saber cómo perdonar como tú nos perdonaste, cómo amar como tú nos amaste. Ayúdalos, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor. Te pido que estés con nosotros durante este fin de semana y esta semana que viene, que nosotros podamos ser una luz a los demás, mostrando tu luz, Señor, para que gente pueda llegar a tus pies y para que tú puedas ser glorificado. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde en este día. Gracias por sintonizar. Si pueden, suscriban a nuestro canal para que puedan recibir más videos en el futuro. También si les gustó este video, lo pueden echarle el like, compartirlo también, para que otros puedan recibir de la palabra de Dios. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Los vemos hasta la próxima. Que tengan buena semana. Y pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes.